bienvenidos a Pro en Cuarentena y hoy día veremos números racionales. Como les dije, vamos a ver números racionales, esta es la guía que tenemos preparada, actualizada con respecto a esta materia, y como siempre nos vamos a lo que nos pide el DEMRE. Entonces siempre listamos estas cosas porque nos parecen súper importantes y nos dan una idea de dónde tenemos que enfocarnos. Y una de las primeras cosas que nos piden es identificar las situaciones que muestran la necesidad de ampliar el conjunto numérico de los números enteros. O sea, nuevamente nos encontramos que en los enteros que corresponden al conjunto numérico anterior, nos quedamos como cortos con alguna operación, y por eso creamos el siguiente conjunto numérico, que corresponde al de los racionales, y obviamente la idea es poder caracterizarlos y así poder hacer operaciones importantes en torno a eso. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación con este diagrama, lo que en un minuto teníamos en un principio era los naturales. Nos dimos cuenta que no podíamos restar cualquier natural con cualquier natural, por ende creábamos los números enteros que sí nos permitían poder restar cualquier número con cualquier otro número. Y nos vamos a dar cuenta que, así como spoiler, la división no la podemos emplear acá. No hay cerradura para la división en los números enteros, y por eso es que creamos el conjunto de los números racionales que se definen como una fracción. Y ahí vamos a ahondar mucho más en esta característica, pero para que tengan una idea, en este recuadro rojo estamos ahora en este como microondas que corresponden a los conjuntos numéricos. Obviamente, resolución de problemas en contextos diversos que involucran números racionales. O sea, soltar la mano. Además, representación de números racionales en la recta numérica. Otra vez, la famosa recta numérica. Y verificación de la cerradura de las operaciones que nosotros nos vamos a encontrar. Y una cosa nueva, esto es nuevo, la densidad, que ya vamos a hablar de esta cosita. También poder aproximar los racionales a través del redondeo y el truncamiento, y reconocer las limitaciones de las calculadoras. Eso lo vamos a nombrar en algún momento porque las calculadoras no nos pueden mostrar todos los decimales que podría tener un número, por un tema práctico. También la transformación de números decimales, infinitos periódicos y semiperiódicos a fracción, que eso es como lo que siempre a mucha gente le da un dolor de cabeza, pero vamos a repasar. Entonces, como siempre, veamos la definición. Un número racional es aquel número que se puede escribir como una fracción de números enteros, siendo el denominador siempre distinto de cero. Es decir, ya aquí está escrito de una forma como medio chino, pero tratemos de entender qué es lo que está acá. Q pertenece a los racionales, o sea, Q es un racional, si y solo si, esto se lee como si y solo si, se dice así en matemáticas. Existe un A perteneciente a los enteros, también existe un B perteneciente a los enteros que es distinto de cero, por eso esta línea dice que no está el cero aquí en este conjunto, tal que Q se puede escribir como una fracción entre esos dos números. O sea, por ejemplo, digamos que el número 3 pertenece a los enteros, porque se puede escribir como una fracción de 3 sobre 1. Donde el numerador es el número y el denominador es por el cual yo lo divido para obtener esa fracción. Cumple con que 3 pertenece a los enteros y también pertenece a los enteros, pero no es el cero. Por eso decimos, no es cero. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir por cero. Esta es la definición, pero en verdad quédense con esta idea, con la idea de que un número racional es el cual yo lo puedo escribir como una fracción. Al número A se le llama numerador, como bien dije yo, porque es la parte de arriba de la fracción, entonces pongámosle n de numerador, y la parte de abajo, en este caso b, es el denominador, que está dividiendo al numerador. Hay que enfatizar que el denominador tiene que ser distinto de cero, eso lo dije, pero que no se les olvide, es muy importante. Primero vamos a ver cuando yo tengo un número racional escrito como fracción, y luego vamos a estudiar cuando yo puedo escribirlo como un número decimal. ¿Y a qué me refiero con número decimal? Por ejemplo, ustedes saben que si dividen, qué sé yo, 1 dividido en 2, eso es 0,5. Entonces, el número 0,5 es un racional porque lo puedo escribir como una fracción, como 1 sobre 2. Entonces, si se fijan, este es el mismo número, pero aquí a la derecha lo tengo escrito como fracción y a la izquierda lo tengo escrito como decimal. Entonces primero vamos a estudiar esto y luego pasaremos a esto. Una de las primeras cosas que se tienen que estudiar cuando se ven los números racionales es la amplificación de estos. Como son fracciones,
yo puedo de alguna forma multiplicar el numerador y el denominador ampliando mi número y va a ser el mismo, porque se mantiene esta razón entre los dos números. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo 2/5, yo puedo multiplicar arriba y abajo por 3, y eso es equivalente a 6/15. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, recordemos de la clase pasada que nosotros estudiamos el neutro para la multiplicación. Nosotros vimos que el neutro para la multiplicación era tal número que yo al multiplicarlo por cualquier otro me daba el mismo número. Y el 1 era el neutro para la multiplicación. También recuerden que el 1, ya lo vamos a ver más adelante, lo puedo escribir como cualquier número por cualquier número. Por ejemplo, 5/5. Entonces, cuando yo tengo 2/5, y lo multiplico por 3/3, no estoy haciendo nada más ni nada menos que multiplicar por 1. Y ahí está la gracia. Esto sería entonces 6/15, porque yo multiplico arriba y abajo. Y estas dos fracciones van a representar al mismo número decimal o al mismo número racional. Por ende, nosotros las llamamos fracciones equivalentes. Hay que notar que obviamente no puedo amplificar ¿por quién? Por el 0. No puedo amplificar, por ejemplo, 2/5 por 0 partido en 0. Y uno podría pensar, ya, pero es el mismo número, si lo divido me da 1. No, el 0 no tiene esa particularidad, es el único que no podemos hacer eso. Entonces, siempre haciendo hincapié en que el 0 es un caso raro y no se debe tocar.